6 libros que deberías leer para ser el perfecto capitalista según Mark Joyner. Ya sabes que soy un fanático de este hombre, de Mark Joyner. Es un emprendedor norteamericano, o no sé si es neozelandés, pero vive en Estados Unidos. Y la verdad que es un tipo bastante interesante. Ha creado un software que se llama Simpleology y que puedes crear tu cuenta gratuita entrando en crearactivos.com/simple. Te dejo el enlace en la descripción. Y he tomado de uno de sus escritos 6 libros que él dice que deberías leer para ser un capitalista. Y es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces el capitalismo tiene muy mala fama, pero lo que pasa es que hay como un paternalismo en el capitalismo, o el capitalismo gerencial. Pero si vives en un país capitalista, seguramente te interesa aprender las reglas del capitalismo para poder funcionar con ellas. Entonces vamos al listado de Mark Joyner. Te dejo el listado aquí abajo también en inglés, si quieres leerlo directamente en inglés. Además te ofrece algunos resúmenes de estos libros, un paquete con resúmenes, y la verdad que está bastante bien. El primer libro, según Mark Joyner, es El arte de conseguir dinero, de P.T. Barnum, que está disponible en ebook en Amazon. Un libro que no es muy conocido, pero que realmente es un clásico sobre el arte de conseguir dinero. P.T. Barnum es el tipo en el que se basa la película El Gran Showman. Y hay varias, como 5 o 6 películas sobre este hombre. El millonario automático, de David Pack, un libro muy interesante sobre comprar propiedades, etc. El millonario de la puerta de al lado, de Thomas Stanley, un clásico sobre cómo ha hecho dinero la gente en Estados Unidos que tiene más de $1 millón de dólares en patrimonio. El arte de negociar sería de Donald Trump, independientemente de lo que pienses de este hombre, porque dice bastantes cosas sin sentido. Es un buen negociador y se puede aprender de él. Este libro lo vi en algún momento en español, pero no lo pude encontrar ahora, por eso he puesto esta portada. Y tienes, como te decía, un resumen de este libro en el post de Mark. El mito del emprendedor, de Michael Herbert. Te dejo aquí el resumen animado del canal, y también tenemos 10 enseñanzas de Michael Herbert, un libro imprescindible para todo creador de activos, para toda persona que quiera emprender. Y el clásico de los clásicos, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Si aún no los has leído, estos libros te invito a leerlos, seguro que te sirven un montón para mejorar como capitalista, como dice Mark Joyner. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo y comparte en tus redes sociales para que otras personas se puedan beneficiar de estas lecturas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de crearactivos.com.